Capítulo 2. Polvo. Me agarré el pecho mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas en un río sin fin. El dolor que había en mi corazón no era físico, pero la puñalada emocional era tan intensa que casi no podía respirar. Me temblaban las manos. Mis ojos estaban más abiertos debido al temor que me asaltaba. Sentía que mi boca estaba paralizada. Mi vida había pasado de sentirse plena y completa a estar irreconociblemente extinta. Me habían lastimado muchas veces en mi vida, pero nunca como esta. Después de 20 años de matrimonio, no tuve otra opción que decirle a mi esposo: te amo y te puedo perdonar, pero no puedo compartirte. Nunca me había sentido más destrozada y sola. Y entonces, para echarle más sal a la herida, la gente comenzó a hablar. Yo había mantenido en privado este infierno que estaba viviendo. Solo les había contado a algunas pocas amigas y consejeras. Ellas fueron tiernas y me ayudaron de maneras que nunca podré compensar. Realmente hay gente muy buena en esta tierra, pero otros no fueron tan comprensivos ni compasivos. Y ahora la realidad y los rumores me estaban aplastando. Estaba sufriendo la muerte de la vida normal, pero la gente no hace funerales para enterrar la normalidad. Yo estaba luchando con el extremo pesar de haber perdido a la persona que amé más en este mundo. Pero en vez de visitar una tumba y lamentar una muerte, estaba visitando la usina de los rumores y siendo devastada por toda clase de teorías y opiniones. Mi almohada estaba empapada con lágrimas de las que solamente yo conocía la verdadera fuente. No solo estaba lidiando con un profundo dolor personal, sino que estaba sintiendo en carne propia cómo mucha gente destruida emocionalmente a veces contribuye a la aflicción de otros. Vivimos en un mundo quebrantado donde el quebranto sucede. Entonces, no es para sorprenderse que las cosas se rompan en nuestra vida también. Pero, ¿qué pasa en esas ocasiones en que no solo se quiebran, sino que se hacen añicos y ya no hay posibilidad de reparación? Destrozadas al punto de convertirse en polvo. Por lo menos, cuando las cosas se quiebran, hay alguna esperanza de poder pegarlas y unir las partes de nuevo. Pero, ¿qué haces cuando ni siquiera hay piezas para recoger delante de ti? ¿No se puede pegar el polvo? Es difícil agarrar el polvo. Lo que una vez fue tan precioso ahora se reduce a nada más que polvo volátil que el más leve viento puede arrastrar. Nos sentimos desesperadamente vacías, sin esperanzas. El polvo nos implora que creamos que las promesas de Dios ya no se aplican a nuestra vida, que Dios está lejos y no puede alcanzarnos, y que la esperanza de Dios se apagó como quien sopla una vela y una patente oscuridad es todo lo que ahora nos rodea. Queremos que Dios lo arregle todo, que edite esta historia para que tenga un final diferente, que restaure esta realidad desgarradora. ¿Qué sucede si arreglar, editar y restaurar no es lo que Dios tiene en mente para nosotras en toda esta destrucción? ¿Qué pasa si, por esta vez, Dios desea hacer algo completamente nuevo? Ahora mismo, de este lado de la eternidad, sin importar cuán destrozadas parezcan estar nuestras circunstancias. El polvo es precisamente el ingrediente que a Dios le gusta usar. Pensamos que las ruinas de nuestra vida no pueden servir para nada nuevo. Pero, ¿y si estos restos son la única forma de hacer volver el polvo a su forma básica para que pueda hacerse algo nuevo? ¿Podemos ver el polvo como el resultado de una separación injusta? ¿O podemos verlo como un ingrediente clave? Piensa en una placa de hielo. Si el hielo está en forma de cubo, siempre será un cuadrado de hielo. Pero si se derrite, puede derramarse en un molde hermoso y volverse a congelar con una nueva forma. Con el polvo es más o menos lo mismo. Es un ingrediente básico con gran potencial para crear una nueva vida. De todos los materiales que Dios podría haber usado para hacer al hombre, eligió el polvo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Jesús usó el polvo de la tierra para devolverle la vista a un ciego. Él dijo:
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Juan 9, del 5 al 6. Y después de lavarse en la fuente de Siloé, el hombre se fue a casa viendo. Cuando mezclas polvo con agua, se hace barro. El barro, depositado en las manos de un alfarero, se puede transformar en todo aquello que el alfarero sueñe. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, 8. Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Jeremías 18:6. El polvo no tiene por qué significar el final. A menudo tiene que estar presente para que algo nuevo inicie. Piensa hasta qué punto se siente como si fuera el final cuando alguien muere. No importa cuánto nos cuidemos a nosotras y a nuestros seres queridos, no importa cuán buenas seamos, no importa qué grado de madurez en la fe tengamos, no escaparemos a la realidad de que la muerte es segura y que nuestra vida será reducida a polvo. Génesis 3:19 nos dice que venimos del polvo y al polvo volveremos. Eso debería hacernos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿cuál es el sentido de todo esto? Al final, todos moriremos, nos descompondremos y convertiremos en polvo. Pero para aquellos que creen en Jesucristo como el Señor de su vida, ese no es el fin, sino el comienzo de una transformación que todos anhelamos experimentar. La muerte física es la única forma de comenzar el proceso de recibir nuestro cuerpo celestial, que nunca se desgastará ni se descompondrá de manera alguna y que nunca será reducido a polvo. Pues sabemos que, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos satisfagamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este mundo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. 2 Corintios 5, del 1 al 5, Nueva Versión Internacional. ¿Recuerdas la declaración de Dios en Apocalipsis 21:5 sobre el Edén restaurado? Yo hago nuevas todas las cosas. La muerte no es otra cosa que un conducto para que, en el tiempo designado por Dios, finalmente escapemos de este mundo quebrado, lleno de imperfecciones, y seamos recibidas en el hogar que hemos estado anhelando toda nuestra vida. No determinamos cuándo será, pero no tenemos que temer a la muerte, como si fuera el final, es simplemente otro comienzo. Lo cierto es que en el Edén restaurado no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más corazones quebrados o circunstancias rotas, no más realidades destrozadas, no más polvo. ¡Qué pensamiento de redención! Que la destrucción de nuestro cuerpo físico nos conduce a la renovación de Dios, donde no experimentaremos más destrucción física o de otra índole. Cuando escribí mi último libro, Sin Invitación, sentí que tenía alguna sabiduría para compartir sobre el tema del rechazo. Dios me había ayudado a hacer grandes progresos con los tristes rechazos de mi pasado, y yo estaba segura de que podía ayudar a otros. Me imaginaba a la lectora que había sufrido terriblemente a causa del rechazo, sintiéndose menos sola porque podía sentir que yo estaba allí con ella. Podía confiar en que mis enseñanzas no eran solo teorías, sino que eran verdades aprendidas a lo largo de duras batallas que yo había librado. Esa lectora sabría que yo había sentido la profundidad de su dolor y podría confiar en que había esperanza de ser sanada también. Escribí el libro, se lo entregué a los editores, taché esa tarea de mi lista. La vida siguió su curso. Y luego me enteré de la infidelidad de mi esposo.
La vida, tal como la conocía, se detuvo. Todo se dio vuelta patas para arriba y las mejores partes cayeron en la sacudida. Cuanto más trataba de aferrarme a lo que se estaba cayendo a mi alrededor, más me daba cuenta de mi falta de control. Tal como describí al principio de este capítulo, me habían lastimado muchísimas veces en mi vida, pero nunca de este modo. Las cosas se estrellaron, se rompieron y ya no había arreglo para ellas. Las cosas pasaron de estar enteras a quedar hechas polvo. Me metí en la cama, deseé que el mundo dejara de girar. Anhelé que todo quedara en pausa y no me dañara más. Pero nada de eso ocurrió. Y esa es una de las realidades más devastadoras de los tiempos de polvo en nuestra vida. Necesitamos que el mundo deje de girar por un momento. Necesitamos que las celebraciones se detengan el tiempo suficiente para permitirnos superar nuestro duelo. Necesitamos que la gente que tiene expectativas acerca de nosotras deje de enviarnos correos electrónicos. Necesitamos que nuestra agenda quede en blanco. Pero mi calendario no recibió esa nota. No se borraron por arte de magia todas las actividades que había acordado realizar cuando la vida aún era predecible y completa, incluyendo ese libro que había escrito sobre el rechazo. Iba a ser publicado en 6 meses, pero había un paso final que debía cumplir. Tenía que leer todo el manuscrito completo una última vez. Recuerdo que dejaron las pruebas de impresión del libro en mi casilla del correo. Vinieron a mi casa, lo repartieron con un camión que retumbaba mientras ingresaba por mi larga entrada de autos. El empleado del correo UPS dejó el paquete delante de mi puerta y tocó el timbre. Se subió de un salto nuevamente al camión y se fue rumbo a su próxima entrega. Para ese repartidor fue solo un día más de trabajo. Poco sabía que estaba devolviéndole la vida a un alma que pendía solo de un hilo. Abrí el sobre y ahí estaba. Mi libro para ayudar al mundo a lidiar con los mismos sentimientos que ahora me punzaban en el corazón. ¿Por qué dejaste, Dios, que yo escribiera ese libro cuando sabías que no tenía la menor idea de la devastación que venía en mi dirección? Soy la más estúpida del mundo por haber elegido ese tema. Después de todo, debería haber sabido que sería atacada en la misma área de la que estaba escribiendo. Y tú podrías haberme detenido, Dios. Podrías haber evitado todo esto. Me sentí tan vacía al desplegar las páginas sobre el acolchado de mi cama. No tenía nada que darle a nadie. Aún así, estaba a punto de pararme delante de un mundo tempestuoso, cual estatua de la libertad, prometiendo mi propia versión de un nuevo comienzo. Denme sus corazones rotos, las promesas que no les cumplieron y los temores bañados en lágrimas que pugnan por ser liberados. Yo seré una luz por medio de la cual ustedes encontrarán la esperanza de Dios y el libro para el mundo del rechazo. Cuando escribí por primera vez, sin invitación, me había emocionado por poder contarle a otras mujeres sobre la sanación de los rechazos de mi pasado.